Muy buenas a todos. Hace unas semanas le pedí a la comunidad que mandara sus preguntas sobre entrenamiento, nutrición, rendimiento, las que más les cueste resolver, y a partir de eso surgió la idea de armar este vídeo con las preguntas, y obviamente fueron más de 30 preguntas, por lo que no todas entraron en el contenido, pero la idea es poder responder una gran cantidad de ellas agrupadas en núcleos centrales, que fueron un poco los que se repitieron. Las preguntas que no pude responder las voy a responder en la próxima edición. Así que vamos a ello. Y este quizás sea un spoiler, pero básicamente resume todo este video que van a ver. El rendimiento no depende de lo que haces en la bici, depende del sistema que sostiene lo que haces. Este primer bloque se llama Deporte y Vida Real y podríamos decir que tiene una pregunta que resume el fondo de toda la cuestión. Y la voy a leer textualmente. ¿Cómo hacer para que la vida sea compatible con ser un buen deportista? Y en este sentido, entender vida como esto, ¿no? Tener que lidiar con el trabajo, la familia, los amigos, etcétera, etcétera. Y acá el error más común es intentar vivir como un atleta profesional. Probablemente tú no vives para entrenar, sino que entrenas dentro de una vida. Y el problema no es el tiempo, es que el sistema que estás usando no está diseñado para tu realidad. Porque un plan que solo funciona cuando todo sale bien, probablemente no sea un buen plan. En ese sentido, es fundamental dejar de copiar al profesional que ves en redes sociales. ¿Por qué? Porque el contexto manda. Tu realidad es distinta y probablemente tu sistema de preparación tiene que estar ayornado a lo que tú puedes hacer en tu contexto particular. Y otra pregunta muy interesante dentro de lo que es este bloque hace referencia a cómo mantener la disciplina cuando la vida te abruma por situaciones personales, situaciones laborales, etcétera. Y en ese sentido me parece importante aclarar esto, que muchas veces se piensa que la disciplina tiene que ver con tener más fuerza de voluntad, pero cuando la vida aprieta, la disciplina no se sostiene desde la exigencia, sino que se sostiene desde el orden. Intentar sumar más en semanas de muchísimo estrés abajo de la bici o en tu contexto únicamente suele llevar o a un sobreentrenamiento o a lesiones y en definitiva a no poder continuar progresando. ¿Qué es lo que ayuda? Lo que ayuda es reducir la fricción, es decir, saber cuáles son los entrenamientos clave de esa semana, cuáles son los objetivos mínimos viables a cumplir y entender que muchas veces en semanas difíciles cumplir un 80% o un 70% ya es una victoria de proceso. La disciplina real no es la del día perfecto, sino es la que sobrevive a las semanas desordenadas o más complejas, porque al final lo que construye rendimiento eh, no es una semana perfecta, sino que es poder seguir entrenando cuando la vida está sucediendo y pasan cosas, porque vivir básicamente es eso. Y última pregunta de este bloque, ¿cómo evitar quemarme pensando que podría hacer más? Y esto es una trampa mental, porque estás comparando lo que haces con una versión ideal de tu vida que no existe o con una versión ajena de otra persona que ves o que conoces. Cada realidad es particular y en la medida que asumes que cada contexto es particular a cada persona, mejor vas a poder organizar tu propio sistema de entrenamiento y tomar mejores decisiones. Es decir, se trata de entrenar con lo que tienes y no con lo que te gustaría tener. En definitiva, esto es entrenar a favor de tu vida y no en contra de ella. Si tu plan solo funciona en la semana ideal, evidentemente no tienes un buen plan. Comenzamos este segundo bloque con una pregunta muy interesante que dice lo siguiente. Antes entrenaba con ganas, ahora tengo que empujarme para salir a entrenar. ¿Qué cambió? Y en este sentido, esto casi nunca es una sola cosa, pero suele haber, digamos, tres patrones muy claros que yo identifico. Por un lado, el primero, acumulación. No estás recuperando al 100%, venís acumulando mucha fatiga, puede ser por estrés abajo de la bici, puede ser por estrés arriba de la bici, pero es una realidad que venís acumulando demasiado. Segundo, el objetivo perdió sentido, esto obviamente no tienes muy claro por qué haces esto, y esto sucede mucho con esto que está viendo en pantalla que denomino el acantilado de la motivación.
cuando inicias cualquier proceso, cualquier actividad nueva, habitualmente tu nivel de motivación es muy elevado y por lo tanto es mucho más fácil, el entusiasmo es inicial. Ahora, a medida que pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, esa motivación tiende a caer porque obviamente ese entusiasmo inicial que habías invertido ya no es el mismo. Entonces, recapitulando, primer término de estos patrones, acumulación. Segundo término, tenemos que el objetivo perdió sentido. Y tercero, el proceso dejó de ser elección y pasó a ser obligación. Y cuando algo se convierte en una obligación, la motivación cae por sí sola. Si tienes que empujarte constantemente para hacer algo, no es que te falta disciplina, es que el sistema está generando más fricción de la que puedes sostener. Entonces, lo fundamental en este sentido no es tratar, digamos, de forzar el tener ganas para hacer las cosas, sino volver a replantearse un objetivo mínimo viable, algo que puedas lograr, revisar si realmente estás bajo una situación de mucho estrés y por lo tanto es demasiado lo que quieres abarcar en este momento y quizás hay que replantear lo que hoy puedes hacer en este contexto particular y a partir de eso va a disminuir la fricción y por lo tanto te va a ser más fácil hacer lo que quieres hacer. Por eso en este sentido es muy importante no depender de las ganas diarias, sino construir un sistema que te permita poder entrenar y sostener todo el proceso de manera lógica y coherente. En definitiva, no es un problema de intensidad, es un problema de arquitectura, de cómo está construido tu sistema de preparación. Entonces, en ese sentido, si tú no aceptas tu contexto, pues comenzaste fatal. Y una pregunta más dentro de este bloque, que es la siguiente, y la leo textual. ¿Cómo descargar el estrés sin usar siempre la bici? Bueno, esto es algo muy frecuente. Muchas veces usamos la bici como una vía de escape y esto funciona hasta que deje de funcionar. Si la bici es tu única vía de descarga, no tienes un descanso real. Y el descanso no es no hacer nada, es hacer cosas que no carguen el sistema físico y que justamente te permitan recargar, digamos, esa batería a nivel energético, social, etcétera. Entonces la pregunta no es cómo dejar la bici, es qué más tienes en tu vida que te permita soltar, o sea, descargar esto, ¿no? Si la respuesta es nada, quizás ahí está el problema, ¿no? En ese sentido, siempre buscar, digamos, actividades que permitan que te relajes, que no impliquen una carga a nivel cognitivo o física elevada, que sean actividades que quizás sean muy simples en un principio, pero que tú sepas que te permiten eso, desconectar y relajarte. Puede ser algo tan simple como salir a caminar con tu pareja, con tu perro, como, o leer un libro o lo que sea. Pero lo importante es eso, que no te quedes, que el problema no es la bici, el problema está justamente en esto. ¿Se entiende? Este tercer bloque no es una pregunta en sí, sino que es, digamos, una frase, pero me parece que da para mucho desarrollo, así que la comparto. Estoy cumpliendo todo, pero no estoy mejorando. Y esta quizás sea la pregunta encubierta más importante de este video. ¿Por qué? Porque tiene trampa. Cuando alguien dice cumplo todo, normalmente se refiere al entrenamiento, pero el rendimiento no depende solo del entrenamiento, depende de cómo llegas al entrenamiento, de cómo duermes, de qué comes, del estrés que cargas esa semana, porque puedes entrenar perfecto, tener tu Training Peaks 100% verde y aún así no mejorar. Y en este sentido, quizás parezca contraintuitivo, pero un estímulo no equivale a una adaptación perfecta a ese entrenamiento, sino que va a estar muy, muy influenciado por cómo es todo lo que hace el sistema de rendimiento en el cual te desenvuelves. Entonces, tú puedes entrenar perfecto y no mejorar o no mejorar a nivel adaptativo lo máximo que podrías. Y en este sentido es porque el sistema está roto. Más esfuerzo no siempre da más rendimiento, a veces solo da más desgaste. Y en este sentido, la idea de compartir, digamos, este semáforo semanal tiene que ver un poco con esto, ¿no? De no ver las cosas en sentido de blanco-negro, sino que muchas veces a nivel, digamos, adaptativo, las cosas se dan en el amarillo. Es decir, que
En días complicados no siempre se puede hacer todo lo que está planificado, pero siempre hay alternativas como puede ser rodar menos tiempo, puede ser hacer trabajo de fuerza en caso que el tiempo no acompañe, pero es tener claro que la mayoría de los resultados reales se construyen en esta zona, ¿no? No se construyen en el blanco o el negro. Y en ese sentido, adaptar bajo ninguna manera es abandonar, sino que adaptar es lo que hace un sistema más resiliente y por lo tanto más sostenible en el tiempo. En relación a esto, otra pregunta de este bloque que me dejaron es el estrés en semanas malas. ¿Qué hago? Pues bueno, el estrés no es ninguna excusa, es fisiología y como al ser fisiología reduce tu capacidad de recuperar, reduce tu tolerancia al esfuerzo y no puedes eliminar esas semanas, pero sí puedes adaptarte. Es decir, cuando hay semanas muy duras abajo de la bici, bueno, arriba de la bici hay que disminuir la intensidad, buscar adaptarse. En definitiva, esto que estás viendo en pantalla es un poco la idea y el sentido común que me interesa que te puedas llevar. Y ahora sí llegamos al bloque 4 de este video y vamos a hablar de competición. Y una pregunta que se ha repetido con muchísima frecuencia es ¿cómo gestionar los nervios antes de competir? Lo primero de todo, tener nervios antes de una competición es completamente normal. De hecho, es una señal que te importa lo que vas a hacer y que para ti es importante tener un buen desempeño y que te vaya bien. Y en ese sentido, el problema no son los nervios, el problema es pelearse con ellos. Los días previos, la cabeza empieza a imaginar escenarios, si voy a rendir, si algo saldrá mal, si estoy suficientemente preparado, si le ganaré a tal o cual, etcétera. ¿Eso qué es? Eso es el sistema de anticipación de tu cerebro. Esto no hay que pararlo, simplemente hay que redirigirlo. Volver a las cosas simples que sí dependen de ti. Preparar bien el material, revisar la alimentación logística, visualizar cómo quieres que sea esa largada, recordar tu plan de carrera y si no lo recuerdas, elaborar tu plan de carrera. Y eso en definitiva le va a dar a tu cabeza la sensación de control y por lo tanto va a reducir la ansiedad. Y me parece que una idea que es importante que te lleves es que la carrera no se decide en los días previos, sino que en ese momento el trabajo ya está hecho. Ahora solo toca llegar con el sistema tranquilo, la cabeza ordenada, sabiendo que probablemente hiciste lo que estaba a tu alcance para llegar de la mejor manera posible. No hay que inventar o probar cosas nuevas en la competición, simplemente hay que ejecutar lo que te ha funcionado en otras competiciones y salvo que sea una competición específica de prioridad baja donde quieras probar, digamos, por ejemplo, geles nuevos o alguna rutina específica, pues bien, hazlo. Pero si son competencias importantes, simplemente no inventes nada nuevo, ejecuta lo que ya te funciona. Y ya que estamos en competición, aquí hay otra pregunta relacionada con esto. ¿Cómo regular el esfuerzo en una largada de XCO o cross country olímpico? Bien, lo primero, el punto no es salir regulando. Si regulas demasiado al inicio, quedas fuera de posición. Y en competiciones de prácticamente 80, 90 minutos es un condicionante para el resto de la prueba. ¿El truco cuál es? El truco es saber cuánto podés gastar sin hipotecar la carrera. Y en este sentido hay que pensarlo en tres momentos que ahora voy a desarrollar, siendo el primero de todos la salida. 30, 60 segundos. Es una salida que se va muy fuerte. Acá lo central es meterse en una posición. Es un sprint fuerte, pero controlado. En estos primeros 2 o 3 minutos estamos en un punto clave de la prueba. Aquí, si sigues empujando como si no hubiera mañana o si la carrera terminara en la próxima esquina, pues bueno, difícilmente tengas recursos para seguir, digamos, gestionando la competición. Lo que tenés que buscar es bajar un punto y estabilizar. Es decir, es como hacer una transición entre pasar de un modo largada a un modo carrera. Y obviamente, y pasar esa primera vuelta. Si gestionaste bien esos primeros minutos, llegar a tu ritmo real donde realmente puedas estabilizarte y lograr un buen pacing. Digamos que para poder esquematizarlo hablamos de tres momentos. Una salida fuerte, una transición rápida y finalmente estabilizar el ritmo.
La carrera no se gana a la largada, pero sí se puede perder ahí si gestionas mal esos primeros minutos. Y si te fijas, las preguntas son muy distintas y quedaron varias sin resolver, pero el problema de fondo es el mismo, no es una falta de disciplina, sino que es principalmente una falta a nivel de sistema. El rendimiento no depende únicamente de lo que haces en la bici, sino que depende del sistema que sostiene lo que haces. Y si estas preguntas te resultan familiares, pues no es casualidad, es el mismo patrón repitiéndose. Y eso es exactamente lo que vamos a trabajar en el próximo taller, el 8 de abril, la masterclass online con José Menéndez, nutricionista deportivo y especialista, sobre cómo debemos mejorar tu rendimiento en una vida normal, con responsabilidades, con poco tiempo y nada, con todo lo que hace, digamos, al tener que vivir y tener que rendir. Puedes escanear el código QR para ir directo a la página de inscripción y si tienes alguna duda, algún comentario, déjame en los comentarios y lo vemos en la próxima. Chao.